gracias amigos por estar con nosotros. Recuerden, cada semana estamos tratando de llevar a sus hogares un tema que nos invite a la reflexión, y el día de hoy estamos hablando acerca de la reforma educativa, las implicaciones y consecuencias que ha tenido este evento en nuestro país. Y repito, está con nosotros nuestro amigo Juan Jesús Vargas Figueroa y nuestra gran amiga y ex colaboradora de este programa, Galia Sánchez Cepeda. Perdóname, Juan Carlos, perdóname, por favor. Muy bien. Entonces, hemos estado tocando puntos bastante importantes. Más allá del aspecto político, hemos ido hacia lo que es la educación, la parte laboral, y nos vamos a insertar ahora en el rubro de lo cultural. ¿Qué tan factible es que exista un modelo educativo nacional para, evidentemente, todos los niveles educativos? Muy bien, a ver, si te escucho, no es mi amigo Juan Jesús Vargas Figueroa. A mí no me gusta decirles ni profesor ni maestro, porque para mí valen igual que yo, así que... Muchas gracias, Juan Carlos. Esta parte cultural, esta parte étnica, ¿sí?, que es la riqueza del país. Lo vemos en el estado de Puebla, lo vemos en muchos estados de la República Mexicana, en los cuales afortunadamente todavía tenemos a estas personas, a estos abuelos, a estos niños, y que asisten a la escuela. Los niños asisten a la escuela. Podríamos decir que existe una cosmovisión entre una persona que habla náhuatl y esta persona que asiste a una escuela pública, con la esperanza y también ejerciendo un derecho de recibir educación. En el artículo 3 se habla sobre la preservación de la cultura, ¿sí?, sobre aspectos muy puntuales que tienen que ver con la educación como transmisora de este conocimiento, de la historia, de los valores. Entonces, la relación que encuentro con la parte cultural es precisamente en dos vertientes: preservar o, en su caso, rescatar. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo van desapareciendo estas lenguas nativas en muchos países, en algunas regiones de México. La currícula o los planes y programas de estudio no contemplan de manera puntual esta parte. Puedo hablar desde la experiencia de la formación docente con normalistas, y sería bueno hacer el ejercicio, buscar en la ciudad de Puebla alguna normal que les ofrezca a los futuros maestros un perfil de egreso bilingüe. No hablo de español e inglés. Claro. ¿Sí? Hablo de español, hablo de popoloca, hablo de mixteco, hablo de zapoteco. Estos jóvenes que pueden ir a cualquiera de estas comunidades y ser docentes. Aquí viene otro elemento, aunque estamos en la parte cultural, sí es importante citarlo. Existe un problema de equidad. Hay estudios que lo pueden comprobar. En particular, me gusta un estudio que realizó la OCDE en el año 2010, que tiene que ver con mejorar la calidad de nuestras escuelas. Y el sistema educativo también ha realizado estudios donde sitúan al problema de equidad como uno de los problemas principales del sistema. ¿Por qué? Porque pareciera que las personas que reciben los servicios educativos de menor calidad son las personas que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor. Sí, me refiero a marginación, claro, servicios públicos. Entonces yo creo que esta parte del rescate y preservación de la cultura es importante, que aún no ha sido atendida y que bien podría incrustarse. Y no me refiero solo a incrustarlo de manera retórica, incrustarlo en el discurso. Sería muy bueno que pudiéramos trabajarlo, desarrollarlo, precisamente desde la formación de los futuros maestros, y que en el ejercicio de la profesión docente se le pudiera
dar seguimiento, evaluar e institucionalizar como una práctica educativa necesaria, legítima y sobre todo indispensable. Claro, muy bien. Sí, yo creo que la cuestión también tendríamos que ampliarla con respecto a lo que implica un sistema cultural, específicamente en el área de la educación. No podemos hablar de cultura en México. Tenemos que hablar de culturas. Claro. Y en función a esa multiculturalidad tenemos que atender diferentes aspectos que, si bien no son precisamente del ámbito educativo, impactan directamente, como la cuestión económica, como la cuestión de que en muchos hemos visto que en muchos contextos rurales, dentro de la misma concepción del mundo, de lo que es importante, de lo que es fundamental, es ¿por qué las mujeres van a estudiar si se van a casar? Porque hasta se tiene que llegar a determinado grado escolar para que sepas hacer las cuentas, sepas leer, porque te vas a dedicar al campo. Todas estas cuestiones culturales impactan directamente en el fenómeno educativo. Y no solamente nos refiramos a la cuestión rural, hablemos de las condiciones en la ciudad. Tenemos que hacer un análisis de la lógica familiar en la cual se están desenvolviendo los jóvenes, y que de repente cuando llegan a las aulas y dicen, bueno, pero es que no respetan al maestro, pero no les interesa nada, pero no tienen esperanza por el futuro, los fenómenos de los ninis. Eso es una expresión de la cultura que ha hecho que las condiciones de vida de todos los que pertenecemos a este país cambien o se expresen de forma en que a veces no lo podemos entender. Podemos decir, bueno, ¿por qué y siempre damos culpas para todo el mundo? Es que si los jóvenes son así, son por la familia. Y la familia dice, es que si los jóvenes son así, es por la escuela. Y sí que si los jóvenes son así, es por el Estado. Sí y no. Todos tenemos participación, todos tenemos responsabilidad en eso, y es lo que tenemos que analizar. ¿Cuáles son las condiciones culturales? Los medios de comunicación, en términos culturales, son los que muchas veces educan a los jóvenes. ¿Y qué ejemplo, qué paradigma de vida se les está presentando? Hay unos programas que ven los jóvenes de bachillerato, que es en el nivel en el que yo me desenvuelvo, que es el de media superior, entre 15 y 18 años. Hay unos programas en donde los jóvenes, el modelo de la juventud presentado en los medios de comunicación es la borrachera, el tener parejas a diestra y siniestra, y el vivir el día a día. Y el vivir el día a día significa reventar hasta donde se pueda. Ese es un problema cultural. O sea, llegan a la escuela y ¿qué les decimos? No, la mejor manera para que tú te desenvuelvas como ser humano es que busques información, que desarrolles habilidades de pensamiento, que desarrolles valores. Efectivamente. Pero los medios de comunicación tienen otro mensaje. Claro. La mercadotecnia tiene otro mensaje. Ese es el problema cultural que yo quisiera referirme. Tenemos que hacer un análisis de la manera en la que estamos viviendo para poder entonces ser congruentes con la educación que estamos impartiendo. No solamente se trata de la cuestión rural, de la cuestión cultural en cuanto a las lenguas, en cuanto a la música, en cuanto a los valores. Se trata de una forma de vida. Y en ese sentido, tenemos que hacer una revisión puntual de las características. Ahora, no podemos ser congruentes en la medida en que la vida y la lógica en la que viven los jóvenes es totalmente diferente a lo que tratamos de decirles. Uno puede preguntarle a un joven, bueno, ¿hacia dónde va tu perspectiva vocacional? ¿Qué te gustaría hacer? Pues yo quiero ser futbolista, quiero ser narcotraficante, o quiero ser político. Bueno, te me adelantaste. Esa es la perspectiva que le hemos dado a los jóvenes en términos culturales de qué son las opciones. Y entonces, ¿de qué manera tenemos que aperturar un modelo que permita darle a los jóvenes la oportunidad, los jóvenes y a los niños, darles la oportunidad de generar y construir posibilidades para su vida, no solamente en términos económicos? O sea, no podemos alejarnos de un sistema neoliberal en donde se establece eres, entre más tienes más vales, el poder es lo importante, y después querer implementar un modelo humanista. Es incongruente. Entonces, a eso me refiero con un análisis cultural. O sea, las condiciones de vida en las que estamos inmersos. Sí, y estamos condicionando a nuestros jóvenes, y después un análisis de la educación que no tiene congruencia. Claro. Ahora,
cuando nosotros ubicamos las críticas que se le hacen al sistema educativo y cuando también vemos cómo tratan de justificarse, dicen que la educación no solo se da en el aula, también es parte de la formación que los padres dan a los hijos, efectivamente, pero si los padres, tomando en consideración lo que plantea nuestra amiga Galia, se la viven viendo telenovelas, fútbol, etcétera, etcétera, ¿qué le van a aportar a los hijos, no? Se habla de valores, pero Claro. Realmente necesitamos un cambio estructural de toda nuestra cultura, de todo nuestro país. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Sí, sería, no sé, no quiero ser negativo, pero creo que sería demasiado utópico pensar en un cambio educativo. Y desde mi perspectiva, no sé si estén de acuerdo conmigo, lo primero que debiéramos hacer es desarrollar en los niños un pensamiento crítico, analítico, un pensamiento que nos permita, sobre todo, desarrollar a Ya pasó. entidades más pensantes, más racionales, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Este tema, desgraciadamente, es demasiado amplio, es demasiado, para mí, demasiado bello, y necesitaríamos varios programas, pero aquí nuestro amigo David ya nos está corriendo. Entonces, Está en contra de la educación. está en contra de la educación, de las propuestas de modelos educativos. Muy bien, les agradezco mucho su tiempo y espero que no sea la única vez que nos compartan sus puntos de vista. Yo solo quiero terminar con la siguiente frase, ubicando los niveles de violencia que esta situación ha suscitado. Dice el Tao Te Ching: en lo más profundo de la noche empieza el día, y en lo más profundo del día empieza la noche. ¿Qué quiero decir? Que estos niveles de violencia, este nivel de crisis al que hemos estado, evidentemente estamos iniciando, pero si continúa este proceso con mayor densidad e intensidad, vamos a encontrar la luz de una nueva alternativa. Muy bien, gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima semana.